Amén y amén. Bueno, si usted ve, vengo con mi Biblia de estudio. Yo compré esta Biblia, tiene más de, no sé, más de 5, 6 años, 10 años conmigo. Esta es la Biblia donde muy probablemente yo siempre estudio y paso lo que está aquí al iPad, pero hoy me cansé y digo, bueno, si paso lo de aquí al iPad, ¿por qué no predico de la misma Biblia? Entonces, siempre busco aquí, todo lo que está aquí lo copio allá, entonces digo, no, me da pereza copiarlo, no me da pereza copiar todo en el iPad. Así que traje mi Biblia de estudio, así que no se sorprenda y que tengo una Biblia grande. Yo tengo varias Biblias. ¿Cuántos aquí tienen Biblia? En su casa, usted la lee, usted nada más ve su celular, en sus notificaciones y cosas. Yo leo mi Biblia y a mí me gusta mi Biblia, la tengo muy limpiecita y todavía tengo la Biblia que me regalaron cuando me convertí. Y en la parte de atrás puse convertido al 2005. Y una vez se me puso fea y la mandé a encuadrar toda, le corté todos los papelitos y estaba como nuevecita. Muy interesante que usted tenga la Biblia y que usted pueda amar la Biblia. Muchas veces me he quedado con la Biblia dormido en mi pecho, porque de verdad amo la palabra de Dios y sé que es una bendición poder tener una Biblia. Si de repente no se compra una zapatilla, pero cómprese una buena Biblia para que usted pueda leer la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe rapidito a Segunda de Samuel. También es muy inusual que predique del Antiguo Testamento. Me gusta siempre el Nuevo Testamento, aunque siempre podemos rescatar ciertas enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero esta enseñanza ha estado en mi corazón por mucho tiempo y hoy pues quiero compartirla con ustedes. Dígale que está a su lado. No tengo aquí el iPad para tener un título, ni introducción ni nada, pero es como si lo viera. Cuida tu propósito. Dígale que está a tu lado, cuida tu propósito. Hay algo interesante en la cual usted y yo tenemos que cuidar. Y fíjese que le estoy hablando desde el punto de vista como que ya usted supiera cuál es su propósito en la vida. No le estoy hablando como antes le hablo, que descubre tu propósito, que Dios tiene un propósito contigo, que tú eres importante para Dios. Le estoy hablando de la estatura o del conocimiento en que ya usted sabe que tiene un propósito. Hay muchas personas que saben que tienen un propósito, pero no están caminando en ello. Hay una historia interesante en la cual el que escribió la historia pues lo relata de un hecho muy, muy reciente, en la cual él dice que cuando podemos comparar para lo cual Dios nos creó a nosotros, tenemos que obviamente llegar a la conclusión que nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, nosotros fuimos creados. Dígalo fuertemente, nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Ahora, esta historia decía que el iPhone, el último iPhone, no sé, el X o el 10 o lo que sea, whatever, fue creado para un propósito. Y ese iPhone, la cual se creó para comunicar a las demás personas, se creó para hacer ciertas destrezas en la cual se integra el diseño de ese iPhone para poder desempeñar a la comunicación o cualquier cosa que usted se quiera imaginar a través de lo que conlleva la creación de ese iPhone. Pero me llamó la atención que él decía, yo también puedo usar el iPhone para lavar el carro. O sea, si me da la gana, yo agarro una cubeta, la lleno de agua y jabón y meto mi celular así, comienzo a lavar el carro. Aunque usted diría, pero es una locura, pero él decía, ¿por qué no? Si el celular es tuyo, o sea, tú puedes agarrar tu celular y usarlo como para lo que te dé la gana. Pero de alguna otra manera tenemos que llegar a la conclusión de que el iPhone no fue creado para lavar el carro, sino de que el iPhone fue creado para un propósito específico en la cual quizás muchos pueden usar ese aparato para lo cual fue creado y quizás otros no lo utilizan ni para el 10% de lo que fue creado. El hecho está de que nosotros, igual que el iPhone, en comparación fuimos creados para un propósito. Pero muchas veces, como nos creemos dueños de nuestra vida, estamos usando nuestra vida como nos parece y no para el propósito en el cual fuimos creados. Vuelvo y reitero, tú y yo fuimos creados para hacer la voluntad de Dios.
Tú no fuiste creado para fornicar, para cometer pecado. Tú fuiste creado para agradar a tu creador. Pero nosotros, como nos creemos dueños de nuestra vida, así como las personas se creen dueños de los aparatos y usan sus celulares solamente para el 10%, y quizás solamente algunos lo utilizan para el 5%. Hay personas, y no me estoy burlando de las personas de edad, pero hay personas de edad, de repente con 70, 80 años, que tienen un celular muy avanzado, pero que solamente usan para llamar a sus hijas cuando necesitan algo. Y ese celular puede hacer muchas otras cosas, pero la gente se limita a solamente usar ciertas cosas que el celular le da la habilidad para hacer. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida, pudiéramos preguntar nosotros qué estamos haciendo con nuestra vida. Pregúntate si tú estás haciendo para lo cual fuiste creado. Y quiero que usted salga de esa mentalidad religiosa en la cual cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, la gente cuando se imagina hacer la voluntad de Dios, la gente se imagina 24 horas de rodillas alabando al Creador. Y aunque es parte de lo que tenemos que hacer para agradecer a lo que Dios no hizo, para lo cual Dios no hizo, que es para alabar su gloria, para bendecir lo que Él ha hecho en nosotros, pero hay muchas cosas que conllevan hacer la voluntad de Dios, que solamente estar de rodillas y alabar a Dios. No estoy desmeritando el hecho de que tú puedas orar y adorar de rodillas. Solamente estoy diciendo porque hay gente que cuando hablamos del tema del cielo, hay gente que dice, no, vamos a adorar la eternidad. Y yo pienso que es un concepto muy vago de lo que se va a hacer en el cielo. Yo estoy seguro que en el cielo vamos a... Pero la Biblia dice que este mundo es una creación o una copia barata de lo que existe en el mundo espiritual. O sea que quizás cuando vayamos al cielo podamos ver carros que vuelen. Quizás cuando vayamos al cielo podamos ver tecnología que nunca llegaron a la tierra, porque en el cielo solamente hay las cosas avanzadas que nuestro Padre ha creado. El hecho está de que todo lo que hoy existe y fue creado es un reflejo de lo que está en el mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos un propósito en la vida, pero también estar conscientes de que nos hemos limitado en el propósito de nuestra vida. Y por eso hemos hablado en muchas ocasiones del temor, de la falta de valentía, de la farsa del esfuerzo y todo lo demás. Pero quiero llevar a esta historia que quizás usted dirá cómo el líder va a hacer para unir esta historia con lo que está diciendo, pero quédese tranquilo. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Relata la historia o relata uno de los hechos más importantes de la vida del rey David. Usted conoce la historia, David, que era el hijo menospreciado, en la cual el profeta Samuel ni se había fijado, solamente se había fijado en sus hermanos, haciendo un resumen corto, en la cual entonces Dios le dijo que no iba a sentarse a la mesa hasta que David pudiera venir. David desafía a Goliat, David es recompensado, es exaltado, lo persigue el rey Saúl, lo quiere matar, el rey Saúl muere y entonces David llega al reino y pasan muchas otras cosas, pero este es un hecho que marca la historia y al finalizar le voy a decir por qué David no pudo crear o no pudo construir el templo en la cual él quería construir. Dice segunda de Samuel 11, me disculpan un poquito porque esta Biblia es una versión diferente a la cual me gustaría leerla en la que ustedes van a leer y después me gustaría leerla en lo que dice esta. Déjenme buscar aquí. Listo. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, diga conmigo Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Diga conmigo, pero David se quedó en Jerusalén. Algo importante que dice que era el tiempo en que los reyes salían. Siempre en un reinado el rey tenía el llamado de salir en una ocasión para él poder, si estaba en sus planes o en su propósito, expandir el reino. El rey salía a ver lo que quizás él tenía como visión de conquistar.
Pero dice que en tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Y creo que eso es algo muy importante porque muchas veces ya estamos en el tiempo de Dios para hacer algo, pero nosotros nos quedamos en nuestra comodidad. Decía entonces que esta versión dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab y a la guardia real y a todo su ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y cuando vamos a leer todo lo que conlleva esta historia, usted va a ver la consecuencia de quedarse en Jerusalén. Y antes que podamos avanzar, es muy importante que usted entienda el tiempo en que estamos viviendo. Voy a volver a repetirlo. Es muy importante que usted entienda el tiempo en el cual estamos viviendo. Dile que a tu lado, tienes que comprender el tiempo en que estás viviendo. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y muchas veces nosotros desperdiciamos el tiempo en la cual tenemos que hacer algo en otras cosas. Y yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes tienen que entender el tiempo en la cual nosotros estamos viviendo. Hay tiempo para estudiar y quizás usted ha visto poder ver la vida de muchas personas en las cuales desaprovecharon el tiempo en la cual la vida le dio para que estudiaran y hoy se arrepienten de no haber aprovechado su tiempo. Hay muchas veces en las cuales hemos comprendido que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de avanzar, es tiempo de desarrollar, es tiempo de crecer. Pero perdemos y nos quedamos en nuestro conformismo, nos quedamos en nuestra pasividad, nos quedamos en nuestra zona de confort, nos quedamos en lo que nos gusta y no salimos a afrontar las circunstancias en las cuales están delante de nosotros. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice, a caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren lo que dice el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjese que si David no se hubiera quedado en Jerusalén, nunca hubiera visto a esta mujer llamada Betsabé, que era esposa de su mejor amigo o de su mejor guerrero, en otras palabras. Aquí yo quiero que usted pueda ver esta circunstancia en la cual cuando nos quedamos en la zona de confort o cuando nos quedamos en Jerusalén, cuando es tiempo de salir, siempre vamos a ser tentados para desviar de nuestro propósito. El propósito de Dios no era que David viera a esa mujer. El propósito de Dios era que David expandiera su reino. El propósito de Dios es que tú puedas crecer y que puedas ser un hombre y una mujer de Dios. Pero cuando nos quedamos en la zona de confort, estamos viendo las cosas que Dios no quiere que veamos. Y esas cosas son las que nos van a desviar de nuestro propósito. Tú tienes que tener claro cuál es tu propósito en la vida y cuál es tu tiempo de moverte y no moverte. Cuál es el tiempo en el cual tú tienes que enfocar y cuál es el tiempo en el cual Dios te está llamando a que tú puedas desarrollar el talento. Porque puede ser que pase el tiempo y se te escape la oportunidad de llegar a alcanzar lo que en alguna oportunidad Dios te ofreció para que tú puedas llegar a alcanzar tu destino. En otras palabras, le cuento una historia verídica de un amigo de mi hermano en la cual este joven llamado Jairo, y espero que no me esté viendo, era muy bueno en el béisbol, demasiado de bueno en el béisbol, desde chiquito, béisbol. Y dice que él se preparó toda su infancia, toda su adolescencia para ser un buen beisbolista. Llegó la oportunidad, unos, no sé cómo se le llaman a los que están, de repente el hermano me puede ayudar, a los que están como scout. Llegaron esos scouts de los Yankees y lo llevaron al estadio Andy Alonso, donde éramos de nosotros, a ver al muchacho, porque realmente el muchacho era bueno. Y parece que estas personas de los Yankees les gustaron
el movimiento, le gustaron lo que él se desempeñaba y querían llevárselo desde pequeño. O sea, querían llevárselo a los 15, 16, 17 años. Pero muy triste la historia, y no quiero que usted se ponga triste si usted está en ese mismo contexto, en la cual este amigo de mi hermano tenía una novia que le gustaba demasiado. Y cuando los yanquis le dijeron que si él estaba dispuesto a dejarlo todo para que fuera allá, él dijo que no. Y para hacer la historia más triste, después la chica lo dejó. Yo creo que ustedes fueron condescendientes con la reacción, nosotros no fuimos así. Luego de muchos años, este joven tuvo un accidente fatal y todos los que estaban en el carro murieron y él fue el único sobreviviente, en la cual pues estuvo en coma por muchos meses o un mes. Después su parte, creo que derecha o izquierda, no me acuerdo bien, estuvo paralizada por mucho tiempo, tuvo que hacer terapia. Y bueno, y hoy no desmerito su trabajo, pero hoy está entrenando a niños. Pero se le fue el tiempo en la cual tuvo la oportunidad de poder llegar a alcanzar lo que quizás Dios lo había preparado para él. Quizás no tuviéramos, no solamente hablando de Mariano Rivera, sino estuviéramos hablando de Jairo Home en los Yankees de Nueva York. Entonces, lo que quiero llegar es que muchas veces se nos van a presentar ocasiones en la vida que tenemos que aprovechar. Y tú como joven tienes que llamarte la atención, tienes que ser vivo. Voy a hablarte como si estuviera hablándole a los panameños de la calle. Tienes que ser vivo. Son vivos para una cosa, pero no son vivos para otras cosas. Están despiertos para otras cosas, pero están dormidos para otras cosas. No sabiendo de que cuando desaprovechaste una oportunidad, quizás nunca más la vuelvas a ver. Y entonces cuando desaprovechas de entrar en el propósito de Dios, se te va a presentar una Betsabé. Ahora, no le llames Betsabé a tu novia, no estoy diciendo eso. Betsabé es la circunstancia que te debía de tu propósito en la vida. Sí, porque de repente algunos no veían, tú eres la Betsabé que el diablo mandó a mi vida. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que las cosas que nos han desviado de nuestro propósito se puede representar en esta ocasión como Betsabé. Y siempre que tú menosprecias una oportunidad de Dios, el diablo te va a ofrecer otra. Siempre que tú menosprecias el propósito de Dios, el diablo tiene un plan B para ti. Y muchas veces ese plan B no es muy bueno en la cual tú te puedas desempeñar. Miren lo que dice el 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dieron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino él y durmió con ella. Este es el versículo 4. Mire lo que dice esta versión. Entonces David ordenó que la llevaron a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Y después de eso, ella volvió a su casa, y hacía poco que Betsabé se había, mira lo que dice esta versión, purificado de su ciclo menstrual. Entonces, así quedó embarazada y lo hizo saber a David. Muchas veces, cuando perdemos la oportunidad de Dios para hacer lo que Él nos ha diseñado, nos ligamos a cosas en las cuales Dios no te quería ligar. Yo no entiendo cómo hay jóvenes que pueden ligar y pueden perder su vida, pueden despreciar el propósito de Dios por ligarse a algo pasajero que quizás nunca te va a llenar tu corazón. Y es muy importante que tú y yo podamos ver esta circunstancia en el rey David. Fíjese que era el rey David, era el hombre en la cual la Biblia dice que era el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que tenía un llamado, el hombre que la gente aclamaba, el hombre que la gente podía ver un respaldo en su vida. Pero también muchas veces los líderes y la gente que está en eminencia cometen errores. Imagínense, si estos líderes, estos reyes cometen errores, ¿cuántos más nosotros?
En lo que yo veo con respecto a la Biblia es que la Biblia dejó plasmada estos hechos para que tú y yo no los cometiéramos. Ahora, quizás tú no seas rey, quizás tú no seas el rey David, pero quizás tú estés enfrente de tu propósito y estés enfrentando la ocasión en la cual tú tienes que tomar una decisión en la vida. Y es ahí donde tú y yo tenemos que enfrentarnos por completo, tomar una decisión. ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o a Satanás? Yo no vengo aquí a decirte que el diablo tiene dos cachos y que tiene un tridente, no. Yo vengo a decirte que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia. Y tú tienes que tomar una decisión. O sirves a Dios o le sirves al diablo. O rindes tu vida por completo a Dios o rindes tu vida por completo a Satanás. No podemos ser jóvenes que estamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. No podemos ser jóvenes que claudican en sus decisiones. No podemos ser jóvenes que estamos pensando todavía en las cosas del mundo y todavía queremos, así con esas cosas del mundo, estar agradando a Dios. Tenemos que ser jóvenes firmes de carácter, de decisiones, que toman con valentía la decisión de servirle a Dios. Yo siempre digo, como dice nuestro Padre Espiritual, quien que le sirve a Dios es un valiente. Porque tomar la decisión de ser santo cuando todo el mundo está pecando no es cualquier cosa. Tomar la decisión de ser diferente al montón no es cualquier cosa. Tomar la decisión de hablar como la gente no habla, de pensar como la gente no piensa, eso requiere mucha valentía. No es valiente aquel que sucumbe a las presiones del grupo. No es valiente aquel que peca como los demás están pecando. Valiente es aquel que cuando todo el mundo está pecando, tú no pecas. Esforzado es aquel que cuando todo el mundo está cometiendo una injusticia, tú estás viviendo en justicia por la fe en Cristo Jesús. Valiente es aquel que no oye las opiniones del mundo, sino que se atreve a vivir y aplicar la palabra de Dios en su vida. Valiente y esforzado es aquel que sabe que tiene un Dios, aunque todo el mundo lo esté negando. Por eso yo quiero desafiarte a que tú tomes una decisión hoy. Nosotros jóvenes no hacemos estos cultos los viernes para tú venir a reírte y para tú venir a gozar y a conocer a gente. No. Nosotros venimos a que tú tengas un encuentro con Jesús. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú tienes que tomar una decisión. Y es tu decisión, no es mi decisión. Yo tomo una decisión hace más de 10 años y todavía peleo para que esa decisión esté firme en mi vida. Pero yo vengo a confrontarte y a decirte cuándo vas a tomar tu decisión. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de servirle por completo a Dios? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de no prestarle tus oídos a las cosas del mundo y comenzar a santificar tu corazón? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de vivir una vida en perdón y no en rencor? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de rendirte por completo al Espíritu Santo y no hacer tu voluntad sino su voluntad? Yo creo que David se enfrentó cuando él pudo cometer este gran pecado, porque no es porque David era conforme al corazón de Dios, Dios lo iba a evitar que él pecara, no. David tenía la misma circunstancia que tú y yo. David tenía que enfrentarse ante esas cosas y sí, David pecó y cayó. Porque nosotros no negamos las fallas y los errores de los hombres de Dios. Y muchas veces la gente cree que nosotros, o los que tienen una eminencia, los pastores, están en alitas y que ellos no tienen que luchar con las cosas de este mundo. Claro que tenemos que luchar y a veces mucho más que ustedes. Pero entonces David se acostó con su tentación. Yo hoy vengo a decirte que no te des el gusto de acostarte con aquello que Dios te está tentando. No es que David la codició desde lejos. No es que David la vio y la lujurió, no. David se acostó con su tentación. David perdió toda la presencia de Dios. Por eso cuando David está en los Salmos 51 dice, contra ti solo yo he pecado. O sea, David reconoció su error, pero el hecho no exime las consecuencias. Las consecuencias tal fueron de que David en ese momento hizo su voluntad por entonces no entender el llamado y el tiempo de Dios para su vida. Seguimos leyendo. Dice entonces el verso 5. Y concibió la mujer y envió
a saberlo a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, David quería tratar de confundir a este hombre. En pocas palabras, le estaba dando vuelta al asunto para que este hombre fuera desviado y que nunca se enterara que él embarazó a su esposa. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente a la mesa del rey. O sea, David quería comprar a Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. En pocas palabras, y en esta versión dice que David le dijo, David entonces le dijo que tuviera relaciones con su esposa y que se olvidara lo que estaba aconteciendo. En pocas palabras, David quería manipular las circunstancias. David quería manipular su pecado para que todo fuera confundido y que hiciera lo que él quería. Y es aquí donde muchas veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Queremos pecar y queremos disimular que todo está bien cuando todo no está bien. Hemos pecado y nos hemos desviado y queremos venir a la iglesia y adorar al Padre y diciéndole, como creyendo, hacerle a Dios que Él no sabe lo que tú hiciste. Y cada uno de nosotros sabemos la circunstancia en el nivel que deberíamos estar, pero no estamos. Fíjese que yo dije estamos, no dije que ustedes están. Cada uno de nosotros sabe el momento en el cual Dios nos ha pedido una obediencia en nuestra vida y nosotros no le hemos dado la obediencia. Yo no sé en qué tú le has fallado a Dios, pero todos les hemos fallado en alguna otra ocasión. Porque el hecho que Dios te dijo que hicieras algo y no lo hiciste, se constituye como pecado. Y hay cosas que están en tu corazón que Dios todavía se recuerda que Él te las mandó a hacer. Y hasta que tú no lo hagas, estás en desobediencia. Mira, hasta que tú no creas por aquello en la cual Dios te creó para que tú hicieras, estás en incredulidad. Hasta el día que comiences a creer en tu llamado y en lo que Dios diseñó para ti, para que tú hagas, hasta ese día llegaste en incredulidad y en pecado. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye como pecado. Entonces tú y yo estamos aquí para obedecer a Dios y no a nuestras emociones. Tú y yo estamos aquí para recibir la instrucción del Padre. Yo no soy el Padre, yo solamente soy un instrumento por el cual tú recibes la palabra de Dios. Pero tú y yo sabemos en la intimidad en qué le hemos fallado a Dios. Y yo te quiero decir que muchas veces estamos orando, ayunamos, estamos sirviendo, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque activismo no es voluntad de Dios. Usted cuando va al gimnasio, usted ve gente que corre, pero se queda en la misma estación. Está en la corredora, él está corriendo, está simulando que está corriendo, pero nunca está alcanzando algo. O sea, tú puedes estar en movimiento, pero nunca vas a llegar a alcanzar tu destino en Dios. El hecho de que tú estés moviéndote no quiere decir que porque te estás moviendo dentro de la voluntad de Dios. Te estás moviendo en tu voluntad, en tus emociones, pero no en la voluntad del Padre. Hay muchos cristianos que están en la corredora de su vida. Ellos están corriendo, pero ellos no están avanzando. El hecho de que tú estés corriendo y irritándote no significa que estás avanzando. Y yo quiero que tú sepas que hay muchos jóvenes que son muy, muy buenos para el activismo, pero son muy malos para hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hay jóvenes que les gusta venir a Jóvenes en Fuego y servir, pero no necesariamente servir es la voluntad de Dios. Yo sé que hay muchos jóvenes que quieren participar de la Casa de Luz y que están contentos y que están efervescientes, pero necesariamente no porque, mire, no es porque tú hagas algo, quiere decir que tú estás en la voluntad de Dios, porque el servicio puede ser tu excusa para ocultar tu desobediencia.
El servicio puede ser tu pantalla para decir, nadie me diga nada porque yo estoy sirviendo, pero dentro de ti tú sabes que no estás obedeciendo al Padre. Porque la Biblia dice que vale salvar al... Imagínate que tú hayas servido por 30 años en la iglesia y tú llegas al cielo y el Padre te diga, nunca cumpliste tu propósito. Quiere decir que 4 paredes no te salvan. Quiere decir que el líder no te salva y el pastor no te salva. Lo que te salva es hacerlo para lo cual tú fuiste creado. Eso es lo que yo quiero que entendamos, que nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Es cuestión tuya y mía descubrir para qué fuimos creados. Un pez no puede sobrevivir fuera del agua porque el pez fue creado para estar dentro del agua. Tú fuiste creado para estar dentro de la voluntad de Dios y no fuera de la voluntad de Dios. No es lo mismo un león en cautiverio que un león en su hábitat natural. El león en su hábitat natural se desarrolla, crece, pero un león que creció en cautiverio nunca va a crecer como un león de la selva. Y hay muchos cristianos que están en cautiverio dentro de la iglesia, pero no están dentro de su hábitat. La voluntad de Dios es tu hábitat, la voluntad de Dios. Tú tienes que estar cumpliendo la voluntad de Dios donde quiera que tú vayas. En el metrobús, en la universidad, en la escuela. Tú estás dentro de la voluntad de Dios, porque para eso fuimos creados. Pero David se quedó en Jerusalén. David estaba en su palacio. David estaba para lo cual, en parte para lo cual Dios lo había creado, pero no estaba cumpliendo la voluntad de Dios porque era tiempo de salir y no quedarse en Jerusalén. Yo no sé a quién estoy hablando aquí, pero es tiempo de salir y no quedarte en Jerusalén. Ahora me impresiona David, porque no solamente David pecó porque se acostó con la esposa de su mejor amigo y de uno de los grandes comandantes de Urías. Era Urías dentro del ejército de Israel. Mire lo que hizo David, porque un pecado lleva a otro. Y Urías respondió, verso 11, y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. O sea, prácticamente Urías tenía más enfoque que el rey David, porque el que está pecando siempre se desenfoca. Pero el que está en la voluntad de Dios siempre está enfocado en lo que lo tiene que hacer. Cuando un joven te pregunta qué es lo que tengo que hacer, es que no sabe su propósito en la vida. Pero cuando un joven sabe cuál es su propósito en la vida, no hay que decirle mucho, el joven se activa solo. Dice, y yo había de entrar en mi casa. O sea, yo tengo que perder el tiempo de ir a mi casa, comer y beber y acostarme con mi mujer. Pero allá afuera está la gente que me está necesitando. O sea, allá afuera Israel está peleando. No es tiempo de estar en la casa. No es tiempo de estar con mi esposa. Es tiempo de estar en la guerra. Era lo que estaba diciendo Urías. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces, y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlos. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. O sea, David se acostó con su mujer y como no pudo manipularlo, lo mandó a matar. Y yo te quiero decir, cuando tú caes bajo una tentación, puedes que mates tu destino en Dios. Yo sé que es muy difícil, pero es lo más crudo que lo que yo te puedo decir.
Hay jóvenes que están perdiendo su destino en Dios por caer en la tentación. Y la tentación no solamente es fornicación y adulterio. La tentación es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Quién te mandó a ti a hacer lo que estás haciendo? ¿Dios, tú o el diablo? Por eso que hay tantos problemas en la vida de los jóvenes, porque están en una temporada en su vida que Dios nunca lo metió en ellos. Por lo tanto, si Dios nunca te metió, entonces Dios te dice, te sales tú mismo. Jóvenes que no quieren venir a la iglesia, jóvenes que no quieren hablar con los demás, jóvenes que se aíslan por completo por su propio pecado, no por nosotros. Jóvenes que están perdiendo su destino en Dios por caer bajo la tentación. Y yo quiero que tú no solamente que tú no cometas errores, sino que tú evites desviarte más allá de que tú cometas errores, porque todos cometemos errores, pero más allá, desviarte de tu destino en Dios. Entonces David mandó la carta para que mataran a Urías, y así fue que Urías, en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos del cielo, y murió. Quiero recalcar algo. Urías, si usted lee un estudioso de lo que la Biblia relata, dice que Urías era de un escuadrón, era como pero nunca lo hizo. Porque lo primero que sucede, oiga bien, y estoy bien atinado hoy, lo primero que sucede cuando tú pecas es que el diablo te va a hacer que tú te levantes contra tu autoridad. Ya cuando tú pecas, el problema no soy yo, el problema es el pastor. Ya cuando tú pecas, el problema no soy yo, el problema es la iglesia. Es que si yo cambio de iglesia, entonces mi vida cambia, pero tú no te has llegado a la conclusión que tú no has cambiado porque tú no quieres. Y le comenzamos a echar la culpa a todo el mundo y no reconocemos que es nuestra culpa. Pero Urías nunca se levantó contra la autoridad de Dios. Este hombre, esta cualidad de este hombre es digna de imitar. En la cual, sabiendo que su porque David decía, no, yo no voy a tocar al hombre, al ungido de Dios. Y el mismo principio que David le había enseñado a Urías, entonces Urías lo aplicó con el rey David. Entonces envió Joab a saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? Y no echó una mujer del muro un pedazo de ruedo y molino y murió Tebes, porque os acercáis tanto al muro. Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. A David no le importaba nada de la guerra. David quería que se hubiera matado a Urías. Y a veces nosotros cuando pecamos nos volvemos tan locos. La Biblia aún llama que a veces nos podemos comparar a animales irracionales. Que solamente queremos saber las cosas que nos convienen y no queremos saber las cosas que nos corrigen. Por eso yo siempre replico y digo que no es amigo tuyo el que no te dice tu verdad en tu cara. Mira, si tú estás en pecado y tu amigo nunca te reprende en tu cara, ese no es amigo tuyo. Voy a volver a repetirlo.
Si tú estás con un amigo y tu amigo nunca te reprende por tu pecado, ese no es amigo tuyo, ese es un compadre tuyo. Porque amigo es aquel que ve a su amigo que iba a cometer un error y evita que su amigo lo cometa. Pero hay jóvenes que ven a otro que están cometiendo un error y se unen al pecado del otro. Pero entonces se enloquecen y no quieren ni escuchar la palabra de Dios. Creo que usted me acompaña rapidito entonces al capítulo 12. Vaya conmigo rapidito al capítulo 12. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, sino de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive Jehová, que lo que hizo tal hombre es digno de muerte, y debe pagar la cordera que hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Número 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Creo que ustedes no me escucharon. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de su señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuere poco, te habría añadido más, mucho más. Dice el versículo 9: ¿por qué pues tú tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. O sea, lo que tú hiciste tratar de hacer en lo oculto, ahora yo te voy a avergonzar en lo público. Lo que David trató de esconder y que Dios no se diera cuenta, Dios lo iba a avergonzar y que todo el pueblo supiera lo que estaba haciendo. Por eso yo te digo: no ocultes tu pecado. Ese pecado que te está desviando de la voluntad de Dios. Ese pecado que te está desviando del propósito de Dios. Ese pecado en la cual tú y yo conocemos en la condición en la que estamos. Yo no sé a quién estoy hablando hoy, pero yo siento una urgencia y una necesidad porque rectifiquemos lo que estamos haciendo. Tomemos conciencia de hacia dónde queremos llegar. Estamos en una iglesia no porque somos lindos y venimos a parquear. Estamos en iglesia porque hay un destino en Dios en juego. Porque hay un propósito en Dios en nuestra vida. Y quizás tú no lo comprendas hoy, tú no lo entiendas hoy, pero tú le darás la razón a Dios mañana. Y tenemos que cuidar nuestro propósito. Lo más importante, jóvenes en fuego, no es aquí venir a asaltar, no es aquí venir a ser amigos. Lo más importante es que tú cuides tu propósito en la vida. Vuelvo y repito: ¿de qué te vale que todo el mundo sea salvo y que tú pierdas tu alma? Lo importante es aquel que reconoce no su debilidad, sino su pecado. El pecado
que desvió aún hasta Lucifer. Oiga bien, Lucifer nunca se emborrachó ni se endrogó. Lucifer se enorgulleció contra Dios. Y el orgullo sacó al diablo del cielo. ¿Cuánto más nuestro pecado no nos va a sacar del propósito de Dios? Vuelvo y repito, el orgullo sacó a Satanás del cielo. Satanás ahora quiere que por el medio del pecado tú salgas del propósito de Dios. Esta historia nos llama a la reflexión de que no importa quiénes seamos o qué propósito estemos haciendo, no importa las posiciones que estamos o no estamos. Si no obedecemos y no entendemos el tiempo de Dios, podemos carecer y podemos caer en la tentación. El propósito de David era construirle un templo a Dios. Tenía el dinero y podía hacerlo, pero por causa que mató a Urías, Dios le dijo: tú no vas a construir el templo. Lo mismo que le pasó a Moisés. ¿Cuántos años Moisés no peleó en el desierto? ¿No vio Moisés las 10 plagas? ¿No vio Moisés que sacó con mano poderosa de Egipto? ¿No vio Moisés la columna de nube y la columna de fuego? ¿No vio Moisés caer maná del cielo? ¿No vio Moisés los codornices? ¿No vio Moisés tantas cosas para que Dios al final le dijera: no vas a entrar a la tierra prometida? Y yo te quiero decir con mucho respeto, nosotros estamos levantando una generación en la cual queremos que todos entremos a la tierra prometida. Pero si tú no haces caso al llamado de Dios para corregir tu corazón y tu pecado, quizás puedas ver con tus ojos la tierra, pero nunca puedas entrar. Mi motivación no es que tú te quedes por fuera, mi motivación es que todos entramos. Mi motivación es que todos disfrutemos de la tierra que fluye leche y miel. Mi motivación es que todos veamos la gloria de Dios. Pero hay un llamado urgente en la vida, que tu pecado no te va a permitir entrar en la tierra prometida. Hay un llamado que Dios está haciendo de los cielos. Por favor, cuiden su propósito. Yo no sé a quién estoy hablando hoy, otra vez lo repito, pero tenemos que cuidar el propósito de la vida. Tenemos que cuidar el propósito que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar como un tesoro que es muy valioso, el propósito en el cual Dios nos ha concedido a nosotros. No podemos perder el propósito de Dios por cosas momentáneas, por cosas pasajeras, por cosas que no valen el esfuerzo hacerlas. No podemos perder hasta donde hemos llegado. Hemos orado por mucho tiempo, hemos ayunado por muchas ocasiones, hemos estado clamando desde el cielo por una respuesta y estamos a punto de entrar en la tierra prometida, pero no va a entrar aquel que no cumpla las condiciones del pacto que Dios está diciendo: quiero que te alejes del pecado por completo. Y admiramos la decisión de Moisés, que Dios le dijo: déjame destruir a este pueblo y te voy a dar otro. Y Moisés le dijo: no, ¿qué van a decir de ti? Ráeme del libro de la vida antes que tú puedas matar a este pueblo. Y trágicamente, por ninguno de los que oró Moisés pudo entrar, solamente 2. Y yo te quiero decir con mucho amor y con mucho respeto y con mucha delicadeza: nosotros no vamos a permitir ningún retraso al propósito que Dios tiene con nosotros por causa de aquel que no se quiere arrepentir. Fíjese que yo no estoy condenando a nadie. Yo lo que te estoy diciendo es lo que tu amigo no te dijeron. Y quizás tú no me consideres amigo, está bien, no me consideres amigo, pero te digo la verdad. Y como siempre le digo a los jóvenes, cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar en un árbol en una esquina. Y ahí quizás muchos podamos decir: pudimos alcanzar la promesa que Dios nos había prometido. Quizás tú nunca más me veas, pero quizás nos podamos ver nuevamente en el cielo. Porque el propósito únicamente de este glorioso evangelio es que tu vida sea salva por completo. El propósito de esta gracia es que tú puedas aceptar a Jesús y puedas ser salvo de las garras del infierno. Hay un infierno que es tan real como el cielo, que está
preparado y destinado para todos aquellos que decidieron no obedecer la voluntad del Padre. Oramos y creemos de que Dios va a caer sobre nosotros y que nos vamos a arrepentir todo y que nos vamos a doblegar todo y que todos vamos a decir: Padre, nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero yo hago el llamado hoy a que lo que estamos predicando es un momento decisivo, a que lo que estamos hablando está en juego tu destino eterno. Puedes tú decidir hoy si sigues bajo la tentación, o puedes tú decidir hoy si te doblegas a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tú puedas hacer su voluntad aquí en la tierra y que puedas reflejar su reino bajo las manifestaciones que Él ha creado para ti. Pero la voluntad del diablo también está abierta para tu vida, a que tú puedas satisfacer tus deseos, a que tú puedas satisfacer la vanagloria de la vida, a que tú puedas estar ahí con todos tus amigos, hablando con lo mismo de ellos, soñando lo mismo de ellos, compartiendo lo mismo de ellos, y que tú te pierdas por completo del destino profético en Dios. Pero estamos aquí para hacer un llamado de salvación a esta generación. Yo creo que tú cierres tus ojos.